Y el preceptor nos llamó y me dijo, pues sabes que ya me llegó la notificación, era ir a firmar la baja definitiva, ¿no? Entonces, eso sí fue muy, muy difícil, ¿no? En ese momento. Y fueron 48 horas de viaje, desde allá, desde Chiapas hasta la Universidad de Navojoa. Muchas, muchas horas. ¿El lonche hasta dónde te llegó? No, el lonche llegó nada más yo creo que como a 2 horas y listo, ¿no? Entonces creo que de las clases que yo más disfruté fueron cuando el docente se desviaba un poco del tema principal y empezaba a contar su propia experiencia, ¿no? Cómo le hizo él para resolver un problema. Las opiniones e imagen personal expresadas en el siguiente programa son de total responsabilidad de quien las emite. No pretenden reflejar la postura oficial, pensamiento, filosofía u opiniones de la institución o alguno de sus miembros. Hay historias que solo se entienden si estudiaste en la UNAP. Milagros que no tienen explicación, amigos para toda la vida y momentos que se quedan grabados en el corazón. Esto es Soy Tigua, te doy la bienvenida porque hoy te lo vamos a contar todo. Tenemos un invitado muy especial, es el pastor Daniel Hernández, es exalumno, por supuesto, de esta casa de estudios y estamos muy contentos de recibir a alguien de casa aquí en el programa. Vamos a platicar, reírnos, contar anécdotas, recordar, solo esperamos no hacerlo llorar, pastor. Y pues gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre me ha tocado en otros proyectos estar detrás como entrevistador, haciendo preguntas, dirigiendo alguna cosa por ahí. Y creo que el primer programa que me toca grabar de este lado, así que espero también poder disfrutarlo como creo que se disfruta del otro lado, ¿no? Para que veas lo que se siente, que te estén haciendo un montón de preguntas. No es cierto, va a ser padre la plática. Esperemos antes que sí. Pues vamos a empezar, Dani, si nos comentas, por favor, ¿cómo fue que tú llegaste aquí a la UNAP? Ok, bueno, es una pregunta interesante. Eres de Chiapas, aclarando, el pastor es de Chiapas. Yo en realidad nací en Baja California, en Tijuana. Okay. Mi mamá es de Chiapas, mi papá es de Veracruz, se conocieron en Chiapas, se casaron, fueron a vivir a Tijuana y entonces ahí nací yo, mi hermano gemelo David y más o menos como un año de edad ellos que teníamos nosotros, ellos se regresan a Chiapas y crecí ahí desde los 4 años aproximadamente, porque viajamos a otros lugares, y hasta los 18 años, ¿no? Que fue cuando me tocó ya decidir estudiar la universidad. Al principio, como en muchas otras experiencias, no estaba dentro de mi radar la Universidad de Navojoa, pero llegó un grupo de maestros de aquí de la institución haciendo promoción, reclutando alumnos. Y alguien de ahí del mismo distrito al que yo pertenecía, de la iglesia adventista, nos puso en contacto, nos llevó, nos presentó con el docente, con el maestro, el pastor Ángel Aguilar, que todavía trabajaba aquí en la institución. Uh-huh. Y ya le contamos un poquito sobre los planes de estudiar teología. Ya nos hicieron firmar ahí la hoja de reclutamiento y esas cosas. No les dijo 2 por 1. 2 por 1 casi. La verdad que no estaba así planificado, pero fue una experiencia muy bonita. Creo que fue de esas experiencias que te cambian la vida para siempre, ¿no? Yo creo que fue una buena decisión y trajo muchas otras cositas que Dios ha ido mostrando en el camino. Pero fue así como decidí venir a la Universidad de Navojoa. No sabía ni dónde estaba Navojoa, no sabía del estado de Sonora, no había viajado más de 4 o 5 horas de mi rancho hacia otro lugar. Entonces fue muy, muy interesante, muy desafiante también, pero creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, que Dios me llevó a tomar. O sea, punto para el departamento de promoción. Punto para el departamento. ¿Cómo funcionan esas visitas a las iglesias? ¿Fue a la iglesia o a la escuela? Fue durante un evento del distrito, un congreso de laicos, le llamamos, donde se reúnen todos los líderes de las iglesias locales y reciben capacitación y todo eso. Fue en ese contexto donde llegaron y ahí llegó el grupo de docentes. Así que esos viajes funcionan y creo que valdría la pena en algún momento intentar algo nuevo como eso, ¿no? Claro. Pastor, ¿y cómo fue tu primer día aquí? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión tuviste? Ya. Fue muy interesante. Bueno, volviendo un poquito atrás en la historia, habíamos estado planificando el poder venir a la universidad después de que ya nos reclutaron, de que llenamos los formatos y todo eso, nos explicaron
El viaje implicaba prepararse económicamente también porque había que pagar el traslado desde Chiapas hasta Sonora en autobús, hasta aquí a la Universidad de Navojoa. Entonces había que planificar todo eso, ¿no? Y nos llevó creo que como 2 meses, o sea, desde el reclutamiento hasta la fecha de salida, alrededor de 2 meses. Entonces todo eso era expectativa, cómo va a ser la universidad, reunir todos los recursos, hacer todos los pagos, en fin, fue bastante emocionante esos 2 meses. Entonces, cuando llegó la fecha de abordar el autobús, viajamos hacia Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, y llegamos al lugar donde nos dijeron que tendríamos que vernos, acomodamos todas las cosas, y fueron 48 horas de viaje, desde allá, desde Chiapas hasta la Universidad de Navojoa. Muchas, muchas horas. ¿El lonche hasta dónde te llegó? No, el lonche llegó nada más yo creo que como a 2 horas y listo, ¿no? Tuvimos que hacer otros preparativos. Y en el camino pues fuimos parando, por ejemplo, en Tabasco subió otro grupo de muchachos, en Veracruz otro grupo de muchachos. Entonces fue casi como un viaje de estudios, un viaje escolar, todos emocionados. O sea, ¿ya traías amigos cuando llegaste aquí? Yo creo que ahí hicimos nuestros primeros amigos, ahí durante ese viaje. Y llegamos a la universidad, me acuerdo, fue un miércoles a las 10 de la mañana. Nos paramos ahí frente a la iglesia, bajamos todos, la gente nos miraba como que, ¿y estos de dónde vienen y quiénes son? Y ya de ahí nos llevaron al comedor y ahí me pasó algo muy curioso porque entré al comedor, nos sentamos, fuimos a recibir los alimentos y todo, nos sentamos a la mesa. Y mientras estábamos ahí platicando con algunos chicos que nos conocimos durante el viaje, vi que entró una chica por detrás, pero que era del lugar donde yo crecí, de una comunidad muy cercana, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho que estuviera ahí porque dije, no, tantas horas de viaje, tantos kilómetros, ¿por qué no la vi? No creo que sea ella, ¿no? Entonces me la quedé viendo y cuando ella giró y volteó, nos reconoció y resulta que efectivamente era una muchacha de la iglesia de una comunidad cercana, es Lucy Arroyo, si no mal recuerdo el apellido. ¿Esposa de Josué? Esposa de Josué Villarreal, del pastor Josué Villarreal que está ahora en Culiacán. ¿Ella venía en el autobús junto con Ella en realidad no llegó en el autobús, yo no sé cómo llegó, la verdad. Nunca, estudiamos en el mismo bachillerato por 3 años, ella es de otra comunidad y nos conocíamos, pues éramos prácticamente amigos, pero ella nunca me contó sus planes de venir a la universidad y como no era adventista propiamente en aquella época, pues yo tampoco le conté porque pensé, ella no va a saber qué es Navojoa o qué es Universidad Adventista ni nada de eso, así que no vi la necesidad de contarle. Y en ese momento nos encontramos, así que ver a alguien del mismo lugar, de la misma zona, fue muy bonito, ¿no? Es como, no estoy tan lejos y hay alguien aquí compartiendo cierta historia también, ¿no? Qué padre, como, sí es conocido por más gente. Exactamente. ¿No? Qué padre. Pues fueron 4 años. 4. 4 años, sí, gracias a Dios. Y sin duda hubo cosas padrísimas que te gustaron, que te llenaron, y otras cosas que a lo mejor cambiarías, ¿no? En su momento. Cuéntanos un poquito de las dos. Ok. Cosas que me gustaron, ¿verdad? Y cosas que cambiaría. Bueno, yo creo que la universidad te ofrece pues una gran diversidad de experiencias. Algo que me gustó, que me llamó mucho la atención, es que en cuanto llegamos, se acercó el preceptor, nos llamó a su oficina, a mí y a mi hermano, nos dijo, ¿saben? Necesito estoy buscando a 2 chicos que nos ayuden como monitores en el dormitorio, ¿no? Que son como que estos estudiantes que están como vigilando el dormitorio, cuidando el mantenimiento. El perfil desde el principio. Sí, y a mí me sorprendió porque dije, o sea, él no me conoce, yo acabo de llegar, ¿por qué? O sea, y para empezar, ¿qué es un monitor, no? Pero como que se abrieran así las puertas, ¿verdad? Tan rápido para una posición como esa que después vi la importancia y todo lo que implicaba esa responsabilidad. Para mí fue muy, muy especial, ¿no? Y yo crecí en una zona rural, entonces muchas de las actividades que te toca hacer allí pues son relacionadas con la agricultura. Entonces a mí me gusta el campo, me gusta estar en el monte, o sea, y las cosas que sé hacer son esas, ¿no? Entonces cuando sabía que en la universidad había que trabajar, pensé, pues ese va a ser mi lugar, ¿no? Es como
pues mantenimiento, planta física, la construcción tal vez, en fin. Pero como que se abriera una forma diferente de servicio, algo que no había experimentado, no había probado, como que te empodera, ¿no? Como que te dice, puedes hacer esto y lo puedes hacer bien. Y lo disfruté, fue muy desafiante también. ¿Sí te hacían caso los muchachos? No, sí, algunos. Además eran otros tiempos, ¿no? No estaba tan regulado algunas cosas. Entonces, por ejemplo, sí podíamos entrar a los cuartos, revisar algunas cosas para evitar que tuvieran, no sé, drogas o alguna cosa ahí extraña, ¿no? Tocarles la puerta para que se levantara. ¿Cómo encontrar así algo no tan exagerado, tan peligroso, pero por ejemplo recuerdo un grupo de chicos que tenían que salir no me acuerdo qué actividad tenían que hacer y no querían salir y cerraron la puerta. Entonces cuando me di cuenta que habían cerrado la puerta porque metí la llave para abrir y no abría, además de que ya se había liberado la chapa y todo eso, dije, algo está pasando extraño, ¿no? Entonces tú te imaginas lo peor, ¿no? Ellos están, no sé, haciendo algo indebido adentro, ¿no? Pero en realidad solamente se estaban divirtiendo conmigo, ¿no? Le pusieron todas las literas para atorar la puerta, le pusieron un rollo de alambre. Bueno, la cosa es que no podía yo abrir y ellos después se burlaban de mí, no se enojaban. Pero sí, cosas muy, muy interesantes. Otra dinámica de dormitorio que entiendo que ahora ya no es tan común, ya es un poco más de respeto hacia la privacidad de los chicos, en fin. Pero fue una época donde uno aprende a tratar a tus compañeros, a ser cuidadoso, haces muchos amigos, confían en ti, pero si no eres lo suficientemente cuidadoso, también te puedes meter en problemas con ellos, ¿no? Claro, o sea, las travesuras te las hacían a ti. También. Pero sí hiciste alguna tú por ahí. ¿O siempre te portaste bien porque eras el Moni? Traté de portarme bien. A ver, no sé si hice alguna travesura mala. Pues realmente, bueno, alguna vez entré tarde aprovechando que era monitor tal vez, pero algo así feo no he sido así de algún desastre, algo, no sé, que me metiera una desaprobación, que es como esta sanción que te dan en el dormitorio o algo. Realmente nunca tuve esa inquietud. Tal vez hubiera sido necesario, ¿no? No, ¿por qué? No, o sea, es parte, ¿no? Igual la personalidad influye. Sí. Algunos tenemos como que ya así nos portamos bien, ¿verdad? Seguimos el reglamento y... El reglamento. Exacto. No, pues qué bueno que tuviste esa oportunidad de convivir de esa manera con los muchachos, ¿no? Adquieres cierto nivel de responsabilidad porque sabes que pues tienes que responder también por ellos. Sí, muchos de ellos, por ejemplo... ser monitor, o sea, claro, hubieron algunos, por ejemplo, que al final de su periodo, por ejemplo, de preparatoria, que ya terminaron su plan de estudios, ya no iban a seguir la universidad de aquí, se regresaban a su lugar, pues se acercaban, me agradecían, o sea, fue una experiencia muy bonita, disfruté aquí, los papás también. Entonces, como saber que estás contribuyendo en un área tan especial como es la formación de los chicos, ver cómo llegaban a veces muchos de ellos expulsados de diferentes colegios, ya con comportamientos un poquito complicados, y ver cómo iban evolucionando, cambiando y salir deseando volver a la universidad o al campus, era como ver milagros, ¿no? Y me gustaba ser parte de eso y disfrutar esa parte, ¿no? Una parte que recuerdo muy, muy así complicada que me tocó vivir fue más por el lado de las finanzas. Entonces, aquí en la institución cuando pues no haces los pagos a tiempo o bien pasa mucho más tiempo, pues te iban recortando ciertos privilegios. Y recuerdo en una ocasión, no privilegios, sino servicios, ¿no? Entonces recuerdo en una ocasión que comer no es un privilegio. Por ejemplo, comer no era un privilegio, ¿no? Entrar a clases no es un privilegio, ¿no? Y el preceptor nos llamó y me dijo, pues sabes que ya me llegó la notificación, era ir a firmar la baja definitiva, ¿no? Entonces, eso sí fue muy, muy difícil, ¿no? En ese momento. Y luego, la única fuente de ingreso que tenía era el colportaje. Entonces, estaba ya en el semestre. ¿Qué iba a poder hacer para pagar el semestre? Salir a trabajar, no sé. Fueron momentos muy, muy complicados, pero gracias a Dios se resolvió. Fueron uno de los momentos también de milagros. Recuerdo que en ese momento ya iba yo a la oficina de finanzas para firmar la baja, cuando se me ocurrió llamarle a una persona que se había ofrecido ayudarnos en el momento en el que lo requiriéramos, ¿no? Y entonces le llamé para ver si había alguna posibilidad que me pudiera ayudar con esa parte que me faltaba, ¿no?
Y me dijo, oye, una disculpa, sabes que justo te había depositado, me dijo, pero se me olvidó decirte. Y tenía aproximadamente una semana que habían depositado un apoyo para mí, pero entre sus actividades se le olvidó a él llamarme o mandarme algún mensaje o algo. Entonces para mí fue así como que se liberó la presión y sentí que de alguna manera Dios estaba cuidando de esa parte en mi vida, ¿no? De las finanzas. Entonces ya no fui a firmar realmente la baja definitiva, me fui directamente a Navojoa a retirar el dinero y ya fui y dije, aquí está lo que me están pidiendo. Que baja ni que nada. No vine por la baja, vine por... Era el versículo que dice que antes de que tengamos necesidad, Él ya proveyó, ¿verdad? Así que fueron momentos de prueba también, de dificultad, pues como muchos otros lugares y otras experiencias, pero también fue la manera en la que Dios mostraba, ¿no? En medio de la crisis también estoy presente, estoy contigo, ¿no? Sí, ¿te tocó ver que eso se repitiera con otros alumnos? Imagino que sí. Sí, varios compañeros tuvieron ese tipo de experiencias y algo que me encantó mucho de la universidad, que fue como de los primeros gestos que vi, fuimos a colportar a la ciudad de Nogales. Entonces era mi primera experiencia colportando, el clima a -7 grados, mucho viento de frío invernal, en fin, o sea, una experiencia muy complicada en cuanto al clima, ¿no? Pero nos fue relativamente bien, solo que no alcanzábamos a cubrir la cantidad necesaria para poder pagar la colegiatura, ¿no? Y entonces el chico que iba de asociado con nosotros, el pastor Elifaz ahora, Elifaz De León. de León, ¿cierto? Elifaz de León. No sé, le había ido súper bien o algo, porque somos casi de la misma zona de Chiapas. Por alguna razón, él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarles, ¿no? Entonces él nos hizo un arreglo con la universidad y transfirió parte de lo que él iba a recibir como ingreso para apoyarnos, en ese caso, apoyarme como estudiante, ¿no? Entonces ese gesto de alguien a quien yo antes no había conocido, alguien a quien, porque tampoco se lo pedí, que él lo ofreciera de buena gana, en fin, fue impactante para mí. Y entonces en una ocasión, un compañero mío pasó por una situación muy similar y me acordé de lo que él hizo, de lo que Elifaz hizo por mí y como que sentí la obligación de hacerlo, ¿no? Es como el llamado de ahora te toca devolverla, ¿no? Y entonces sin decirle nada al compañero y fui a finanzas, tenía la oportunidad en ese momento y le digo, quiero hacer esta transferencia, ¿no? Y descubrí que no ni había sido el único que me había beneficiado de una forma de esa manera, o sea, como lo habían hecho conmigo, ni tampoco fui el único que lo hizo con mi compañero, ¿no? Como que era una cultura, algo habitual, no sé si todavía pase, Sí. el poder ayudarse entre amigos y poder colaborar con el otro. Y creo que eso, pues te enseña grandes lecciones, ¿no? A desprenderte del dinero, a no verlo como algo que tienes que atesorar, sino como un medio para ayudar a otras personas y que en algún momento tú también necesitas ayuda y tienes que estar dispuesto a dejarte ayudar y cuando tengas la posibilidad de estar dispuesto a ayudar al otro. Y creo que esas son de las grandes lecciones que no vienen en el currículum, ¿verdad? En una materia, no vienen en un programa como tal, pero que también están dentro de la cultura de la universidad. Sí, claro, y desde lo pequeñito, o sea, yo recuerdo que era, no, alguien no tiene papel, aquí hay, ¿no? Hay jabón, aquí hay, ese champú es de todas, o sea, Sí, exactamente. se vive realmente ese cariño, esa amistad dentro del dormitorio, que si alguien lo tiene, pues se comparten. Sí, como esa hermandad, ¿no? Esa hermandad. Me sorprendió, por ejemplo, las primeras veces que llegaba el sábado, ¿no? El viernes de tarde. Y entonces era común que llegaban y te tocaban la puerta un chico extraño, digamos, o sea, con alguien con el que no convivías frecuentemente. Te dice, oye, ¿no tienes una camisa blanca, por ejemplo? Es que... Y yo, sí, pues, o sea, ahí está, te la plancho, ¿no? Sí. Y ya se la prestabas, o una corbata, o un pantalón, o... No me En fin, acordaba de eso. era muy común. Estamos... Sí. Y a mí me sorprendía mucho eso, ¿no? Que hubiera esa confianza, tanto de pedir como de recibir, y nos ayudábamos mucho en el dormitorio, ¿no? Recuerdo que una ocasión alguien preguntó de las chicas, ¿no? Bueno, al final, ¿de quién es la corbata? Dice, porque yo se la vi a fulano, se la vi a Mengano y ahora te la veo a ti. Sí, ¿De quién tenían es? todas las cosas en común, así como Ajá. en los hechos de los apóstoles. Sí que es algo muy padre, muy bonito de la institución. Espero que todavía siga ese ambiente. Desconozco, no estoy de lleno en el dormitorio, pero era una cultura muy bonita. Sí. ¿Hubo algo que te hizo enojar alguna vez? Que me hizo ¿Te gustó? enojar. ¿Te puso triste, a lo mejor?
Pues no soy muy reaccionario en cuanto a enojarme, no soy explosivo más que nada, pero siempre me incomodan mucho las injusticias. O sea, sí reacciono con un poquito más de facilidad hacia cuando algo no se está haciendo bien, cuando algo es injusto para alguien. Entonces, en alguna ocasión, tal vez, alguna decisión que se haya tomado en la institución o algo me hizo quizás sentirme incómodo o molesto, ¿no? Pero una específicamente no recuerdo, fíjate. En este momento no me parece. Pero sí hubieron algunos momentos, ya sabes, a veces en la institución se tienen que tomar de ciertas decisiones Que uno no entiende. que uno no entiende en ese momento. Porque todo tiene dos caras y... Sí, por ejemplo, ya me acordé de una. Estábamos por graduar, éramos la primera generación de teología, o sea, de la licenciatura en teología, que había completado el curso de los 4 años en la universidad. Antes que nosotros, las generaciones anteriores llegaban, por ejemplo, hasta el segundo año, y tenían que ir a terminar en Montemorelos o también podían irse a Lindavista, ¿no? Otras universidades hermanas de Navojoa. Entonces fuimos la primera generación que completó los 4 años e íbamos a graduar todos aquí. Okay. Pero cuando fuimos a finanzas para arreglar ya todo, nos dijeron en finanzas estudiantiles, pues ¿qué creen? Dice, para poder marchar y poder ser parte de la ceremonia de graduación, necesitan tener todo en ceros. Entonces, pero como la mayoría no tienen las cuentas siempre al día, siempre te está faltando, debiendo, etcétera, pues no van a poder marchar, ¿no? Entonces, recuerdo que ahí sí como grupo nos unimos porque solo había uno que tenía ya todas las cuentas en cero. Todos los demás debíamos algo, ¿no? Y entonces dijimos, ni modo que... Secuestraron al contado. No llegamos a ese extremo, pero sí pensamos en nuestras conclusiones. Pues somos la primera generación, seguro que van a querer lucirse y van a querer mostrar, ¿verdad? Y la foto y todo. Pero ¿qué tal se va a ver una foto con un solo graduando? Así que, pues... Y nadie deposita. Pues aquí nadie hace arreglos hasta que no nos pasen a todos, ¿no? Y sí metimos un poco de presión y recuerdo que nos dijeron, no, solamente vamos a recibir a cada quien de forma individual y a resolver sus temas de forma individual. Pero sí nos organizamos más o menos bien hasta que nos llevaron a una reunión con el rector. Ajá. Estuvimos todos en sesión. Y al final se dieron un poco en la universidad, nos dijeron que podíamos marchar, participar de la ceremonia, pero con el arreglo y firmamos cada quien su documento de que una vez que graduáramos teníamos que primero ir a colportar en ese periodo de verano y segundo empezar a pagar, ¿no? Así que al final la universidad fue flexible, ¿verdad? Nos permitió cierta rebeldía y logramos hacer una especie de negociación, ¿no? Yo creo que ese fue como que el momento en el que sí sentíamos como que cierta indignación. ¿Cómo no nos van a dejar marchar tantos años? Etcétera. Lo supiste. Pero no, esa fue mi única experiencia política, ¿no? Está bien. Y en cuanto a lo académico, pastor, pues sabemos que te destacas siempre, ¿no? Por ser muy dedicado al estudio. Muchas gracias. Tener una comprensión muy buena, ¿no? De las lecturas y siempre desde estudiante. Todo eso que leíste, aprendiste de los maestros, ¿qué tanto te sirvió ya en la práctica? Ya. Yo creo que hay varias cosas que tú puedes ir como extrayendo de lo que aprendes en la universidad, ¿no? Muchas de las habilidades que uno adquiere para hacer el trabajo o ejercer tu profesión, en este caso yo estudié la licenciatura en teología para ser pastor propiamente, pues aprendes muchas herramientas, ¿no? Te dan muchas herramientas. Solo que el trabajo del pastor es bastante práctico. Entonces hay muchas cosas que si bien tienen su sustento teórico, pero en la práctica es donde vas aprendiendo sobre cómo manejarlas. Entonces creo que de las clases que yo más disfruté fueron cuando el docente se desviaba un poco del tema principal y empezaba a contar su propia experiencia, ¿no? Cómo le hizo él para resolver un problema frente a una iglesia o alguna situación. Estando en clase o en el aula, pues uno no lo entiende, ¿no? Y uno siente como estamos perdiendo el tiempo, yo no pagué para eso, lo que sea, ¿no? O es una experiencia muy bonita, qué padre y todo, ¿no? Pero ya cuando te toca experimentar una situación muy similar, es cuando uno dice, qué bien que tomó ese tiempo el docente para explicarme o contarme esto, ¿no? Y creo que son de las cosas que más
recordé al ejercer como pastor de lo que había aprendido en clase. Pero hay una frase que me marcó muchísimo, que estaba reflexionando hace unos días, como pensando en quién sería el docente que más me impactó, ¿no? Y fue una frase que solía decir en clase el pastor René Beltrán, ¿no? Que fue mi maestro. Y él decía, siempre procura dejar las cosas mejor de como las encontraste, ¿no? En todos los aspectos, tanto en el distrito como rentaste una casa, pues inviértele y mejora en la casa de cómo te la entregaron. O el auto, no lo vendas descompuesto, o sea, arréglalo y entrégalo lo mejor posible, o cosas así, ¿no? Okay. Entonces siempre recordé eso, y en el ministerio pastoral pues siempre estás en movimiento, ¿no? Te están moviendo a un nuevo distrito, a una nueva iglesia, a una nueva casa, te mueven de ciudad, tienes que rentar en otro lugar, en fin. Entonces, siempre que llegaba a un lugar, lo que yo me acordaba era esa frase, ¿no? Tienes que dejar el lugar mejor de como lo encontraste. Entonces, tomé como una encomienda personal de, número uno, a la casa donde llegaba, por ejemplo, por poner una idea, que me tocaba rentar o algo, pintarla, ¿no? Lo primero que hacía. Además que me disfrutaba como que el trabajo manual, ¿no? Y después de 2 años o 3 años de evitarla y que nos movían a alguna otra ciudad, antes de irnos, volver a pintarla, ¿no? Será como mi forma de interpretar esa frase, ¿no? Siempre deja las cosas mejor que lo encontrabas, ¿no? Y trataba de hacerlo, no por mí, sino como esa voz que te acompaña constantemente, ¿no? Sí. Entonces, fue de esas cositas que siento que la clase, el maestro, el contenido, etcétera, impactó en la forma de cómo tomaba decisiones. Sí, claro, porque tiene que ver con la influencia, ¿no? O sea, con lo que dejas cuando ya no estás. Y hablando de eso, Pastor Dani, ¿qué va a ser o qué quieres que sea el legado tuyo para con tus estudiantes? No sabemos cuántos años vas a estar acá de docente o de director, no sé a dónde te va a llevar el área profesional, pero ¿cuál es esa influencia que tú quieres dejar en ellos? Ok. Estoy muy agradecido con Dios primero por la bendición de estar de regreso en la institución, de regreso en la universidad. Estuve 12 años aproximadamente como pastor, un poquito más. Y ahora venir a esta nueva forma de servicio que es estar al frente de la escuela como maestro de teología, en la escuela de teología, ¿no? De paso, algo muy que agradezco mucho a Dios, que fue como un gesto de esos bonitos que Dios hace contigo, es precisamente este maestro con el que me identifico mucho, que fue el pastor René Beltrán. Fuimos compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, por un semestre. Uh-huh. Pero esas partes, ese acto en particular fue muy, muy, muy bonito para mí, muy significativo para mí compartir ese tiempo con él, ¿no? Y en ese tiempo en el que desarrollé el ministerio, que fui pastor por ese tiempo, una de las cosas que observaba es que habían ciertas prácticas, ciertas cositas que yo sentía que se podían mejorar, que podían ser diferentes, ¿no? Pero nunca tuve la oportunidad ni tampoco la aspiraba realmente a tener como una posición de liderazgo o algo como para decir, ok, ahora sí vamos a cambiar algunas cosas, ¿no? No la aspiraba por muchas cosas que implica, ¿no? Cuando alguien es un departamental en una asociación o presidente en alguna asociación o algo por el estilo, siempre se desconecta mucho de su familia. Está de viaje constantemente, está siempre involucrado en otras cosas. Y yo sentí que no era lo que yo quería para mi familia, entonces nunca lo aspiré y nunca lo decía ni nada de eso. Pero sí sentía que se tenían que hacer ciertos cambios, ¿no? Y cuando me tocó la oportunidad de venir a enseñar, entonces percibí que esa es mi oportunidad de hacer cambios en la forma, nivel, ¿no? Pero en otro nivel. Sembrando una nueva forma de ver algunas cosas, ¿no? Los chicos son muy influenciables, ¿verdad? En la universidad. Te aprecian, pero ya la relación ya no es tan asimétrica, ¿no? Y por lo menos por la edad que tengo ahora, tengo estudiantes casi de mi misma edad, incluso un poquito mayores a veces. Entonces ya no es una relación así como que él es el maestro y yo tengo que obedecer simplemente, sino como una relación más de reflexión. O por lo menos yo trato de trabajar así en el aula, ¿no? Donde el chico se convenza quizás de una forma de ver la iglesia o de ver las maneras de hacer las cosas
por la lógica que tienen en sí, por la razón que hay detrás, y por el sustento bíblico que puedes darle a ciertas prácticas. Entonces, siento que mi misión o mi objetivo personal es que las cosas que tienen que cambiar, hablando de la iglesia en particular, puedan hacerse a través de una nueva visión del liderazgo pastoral. Creo que la iglesia ha cambiado mucho. Los jóvenes que ahora están dentro de la congregación y que están asumiendo responsabilidades en una congregación ya no ven al pastor como alguien casi inalcanzable, alguien demasiado elevado, o sea, alguien al que hay que rendirle demasiado homenaje, sino lo ven como quieren verlo como alguien cercano, como un amigo con el que pueden contar, como una persona accesible, que también es confianza. Exacto, y que también es capaz de abrir el corazón cuando siente pena o algo, ¿no? Yeah. Entonces, trato de que el chico en el aula sea consciente primero de la responsabilidad que tiene en sus manos de ser pastor, pero a la vez de que él tiene la oportunidad de cambiar esas cosas que a lo mejor no son tan agradables a veces en la iglesia o que podrían mejorarse dentro de la iglesia, ¿no? Es como la oportunidad de que las cosas sean diferentes en aspectos que pueden cambiar. Sí, es una gran responsabilidad, ¿no? Totalmente. La que te echaste al hombro con esta misión que tú tienes de sembrar esa visión de mejora, ¿verdad? Para la iglesia. Pero pues sin duda Dios te está capacitando y lo va a seguir haciendo. Esperemos que sí. Y bueno, eso implica también cierto grado de responsabilidad espiritual. Dices que eras adventista desde nacimiento. Prácticamente de nacimiento, sí. ¿Tú sientes que estar aquí en la universidad, independientemente de que hayas estudiado teología, ayudó a tu crecimiento espiritual? Yo creo que sí. Como todos los lugares, siempre va, dependiendo de tus objetivos, puedes aprovechar, canalizar ciertas cosas para... Y aprovecha para darles un consejo a los muchachos del crecimiento espiritual de una vez. Ok. Bueno, la universidad, específicamente en Navojoa, que es lo que conozco, un poco de Montemorelos tal vez, pero todas las universidades adventistas, cristianas adventistas, están pensadas en ayudar al chico a crecer espiritualmente. Pero mucho también depende del objetivo personal, ¿no? Y de las inclinaciones que tú tengas, ¿no? Si tú no tienes esos deseos, esas inclinaciones, pues también vas a encontrar oportunidades diferentes, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, las matutinas, las vespertinas, los campamentos, las semanas de oración, la Santa Cena, todas esas ceremonias y actividades espirituales me mantuvieron un poco más cercano, ¿no? Pero yo creo que la parte que más aportó en el sentido espiritual fueron las propias crisis, especialmente en el aspecto financiero, ¿no? El hecho de que tenías que orar, por ejemplo, porque ya no tenías la capacidad para resolverlo y tener que confiar en que Dios de alguna manera va a proveer mientras tú sigues tocando puertas y sigues trabajando. Creo que esas mismas necesidades en particular fueron las que más me acercaron a Dios, ¿no? Y durante el colportaje específicamente, que fue una tarea que me tocó realizar por varios veranos, el estar en una ciudad sin familiares cercanos, el tener que salir todas las mañanas a caminar, por ejemplo, todo el cansancio que todo eso implica. Entonces, toda esa experiencia en sí mismo era también, desde mi perspectiva, una experiencia espiritual. Era como la oportunidad de probar a Dios y de probarle a Dios que quería realmente pues completar el proyecto de estudios, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que los chicos pueden aprovechar al estar en una institución como esta es tratar de mantenerse activos, involucrados en las actividades espirituales, por ejemplo, los cultos, las semanas de oración propiamente, o incluso en los ministerios, ¿no? Como el ministerio juvenil, clubes, etcétera, ¿no? Son los momentos en los que uno puede acercarse mucho más a Dios, comprender la dimensión espiritual desde otra perspectiva, conocer amigos, conocer docentes que a veces en el aula pues no puedes tener toda esa cercanía con todos, pero que en un campamento lo puedes hacer, por ejemplo, o sirviendo juntos en algún ministerio en particular. Y observarlos, ¿no? Y observarlos. Cómo comen, cómo vienen y van, o sea. Exacto. Entonces creo que todas las actividades están planificadas pensando en generar algún impacto, ¿no? Y el factor espiritual siempre ha sido algo muy importante, no solamente en la Universidad de Navojoa, sino creo que en todas las instituciones.
Así es. Y aquí conociste a tu esposa. Aquí mero. Mira, vamos a abrir una nueva sección aquí Muy bien. en el programa. Y tiene que ver con saludar a personas importantes que siguen siendo importantes para ti Ok. y que conociste aquí en la universidad. Así que lo vamos a inaugurar Muy bien. contigo y con Neri, porque la conociste aquí y porque sigue en tu vida. Así que mándale saludos a Neri y después de ella a tus amigos. Ok, perfecto. Bueno, primero, pues, antes que nada, agradecerle a Dios la bendición de haber llegado a esta institución en el año 2006 y poder conocer ahí a una mujer tan maravillosa para mi vida como ha sido Neri, ¿no? Entonces, aprovecho para saludarte, corazón, y para desearte siempre lo mejor. Lo he dicho a lo mejor en redes sociales, para mí es una mujer increíble en muchos aspectos de la vida, ¿no? Es una buena madre, ha sido una buena esposa, una buena compañera y una gran amiga en el ministerio. Siempre ha sido para nosotros pues el deseo de tratar de congeniar, ¿verdad? De llevarnos bien y de aprovechar en todo lo que podamos pues contribuir con nuestros dones y habilidades para servir a otros, pero creo que en ese sentido ellas siempre es la que está dispuesta a hacer muchas cosas más por los demás y creo que se merece muchas cosas también de reconocimiento. Así que gracias por acompañarme todos estos años y que Dios también pueda seguir bendiciéndote, ¿no? Aparte de ella, me gustaría aprovechar a saludar al pastor René Beltrán, ya que lo mencioné 2-3 veces. Él vive aquí cerca, pero siempre me gusta platicar con él, coincidimos. Fue una persona que en su momento impactó también, lo sigue haciendo ahora, sus ideas, sus formas, etcétera, ¿no? Pero también a los otros docentes que también influyeron de alguna manera especial, ¿no? Uno de ellos con los que más he convivido en estos últimos años ha sido el pastor Saúl Hernández. Fue mi maestro en la licenciatura. Disfruté muchas de sus clases. La que más recuerdo fue la de homilética. Es el arte de aprender a predicar y aprendí muchísimo, ¿no? Al pastor Andrés Avendaño, con quien también colaboré en los últimos años, y el pastor Alejo Aguilar, que ahora se encuentra en otra institución, pero que también disfruté mucho de sus clases. También un hombre con mucha inteligencia, mucha capacidad para enseñar y transmitir. Hubieron otros también que impactaron mi vida. También saludar a algunos amigos. ¿Quién fue tu mejor amigo aquí? Aparte de tu hermano. Aparte, claro, sí, fue mi mejor amigo también. Tengo varios de mi generación. Empezamos 34 alumnos en el primer año y terminamos 8 de ese grupo original. Wow. Entonces, como nos fuimos reduciendo y grabamos juntos, nos conectamos de una manera muy, muy especial, muy particular. Uno de ellos con los que todavía tengo muchísima comunicación es con César Augusto, ¿verdad? El pastor César Augusto, él está en Estados Unidos, en el estado de Arizona en particular. Y tenemos una buena relación. También con el pastor José Luis Gallegos, quien es ahora el director de jóvenes de la Asociación de Sonora. Tenemos también mucha cercanía. Es la amistad típica de un hombre, ¿no? De que nunca te hablas tan seguido, pero cuando te ves eres amigo, ¿no? Con él. Pero de repente alguna cosita por ahí que necesitamos consultarnos, mensajeamos o algo, ¿no? Y hemos compartido algunas experiencias. Son como de los dos más cercanos, tal vez, de esa generación, pero también con quien he convivido mucho. No siempre tengo la oportunidad de verlo porque trabaja en el sur de México, es el pastor Juan Carlos Farelos. Uh-huh. Él es una amistad diferente, ¿no? Él es más de parranda y de salir a comer algo y todo eso, ¿no? Con Gallegos y con César Augusto es como más de proyectos, ¿no? Mira, se me ocurrió hacer esto, mira esta idea y más de esa naturaleza, ¿no? Y con Farelos es fiesta, ¿no? Así que serían como que yo creo los 3 más que recuerdo en ese momento. Perdón por omitir a varios, ¿no? No es el momento, luego les mando el mensaje. Luego les mando los etiquetos. Los saludos. No, es que sin duda esa parte es muy importante, ¿no? La parte de amistad te hace permanecer, ¿no? Te hace quedarte, te impulsa. Aquí decimos, un muchacho tiene amigos, no tiene dinero, pero tiene amigos, se va a quedar, ¿no? Ya. Va a continuar. Sí. Y se recuerdan, ¿no? No son amistades que solo te ayudan aquí, sino que toda la vida. Y sigue uno en contacto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, estoy recordando a Misael, se me va el apellido, lo encontré, él es pastor en Guadalajara. Entonces teníamos ya varios años de no vernos, lo encontré ahí y fue bueno verlo también y recordar algunas cosas, ¿no? Recientemente vi también a Carlos Quinto,
Barajas, me acuerdo muy bien del segundo apellido. Sí. Lo encontré así incidentalmente en Guadalajara y lo recuerdo también con mucho cariño. Han habido varios con los que hemos coincidido a lo largo de los años. Lamentablemente, pues cada quien va haciendo como el ministerio en diferentes lugares, ciudades, y no siempre podemos coincidir, pero es bueno verlos cuando coincidimos, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, aparte de alguna cosa que tú quieras agregar, ¿qué es lo que más agradeces a la universidad? Yo creo que una de las cosas más importantes que pasan en la vida de un chico es como esa transformación, ¿no? Eh, yo era relativamente tímido, serio, vamos a pensar, yo creo. Poco inseguro, pero con la experiencia del colportaje, lo del dormitorio, la participación en algunas actividades, los clubes, en fin, siento que mi personalidad cambió realmente, ¿no? Me dio herramientas como para desenvolverme, para hablar con personas, para expresarme con cierta más claridad, tal vez. Y eso de poder vencer como miedos, temores, perfeccionar ciertas habilidades, toda esa transformación creo que son de las cosas que más agradezco a Dios. Y aunque es cierto que tal vez hubiera mejorado algunas cosas en nuestra institución, creo que la dinámica que tiene las universidades adventistas, el dormitorio, el colportaje y otras cosas más que solo te puede dar una institución de esta naturaleza, creo que ayuda a una transformación mucho más integral y mucho más completa, ¿no? Entonces creo que esas son de las cosas que más agradezco. Y la otra cosa que más agradezco y que no lo tenía como una meta, pero se dio y después lo reconocí como una parte muy importante, fue mi matrimonio, ¿no? Yo creo que si me hubiese casado con alguna persona diferente fuera de la universidad, no nos hubiéramos entendido tan bien como con Neri, por ejemplo. Porque compartimos las mismas experiencias, por ejemplo, ella también colportó, también sirvió aquí en la institución, o sea, trabajó y todo eso. Entonces, como tener esas mismas experiencias nos permitió conectarnos de una manera diferente. Entonces, cuando pasamos un momento ahí familiar complicado de salud, en la salud de ella, pues nos ayudó muchísimo, ¿no? El poder haber tenido todo esto en conjunto y poder disfrutarlo juntos. Y ha sido para mí fantástico el poder estar de regreso. Cada vez que tengo la oportunidad, agradezco a Dios por eso. Ver a mis hijos crecer aquí, ¿verdad? Todo lo que implica el campus, la tranquilidad, las oportunidades de educación, música, colegio, actividades de los clubes, el poder estar con ellos, por ejemplo, en los cultos de sábado, los viernes, los miércoles, y estar cercanos y tenerlos en el mismo lugar donde trabajo, la verdad que es una bendición, ¿no? Y creo que eso paga con creces mucho de lo que nos piden y que necesitamos aportar también aquí. Creo que vale la pena estar aquí. Claro, porque platicábamos, ¿no? Fuera de cámara que eso es lo más importante. Finalmente, definir éxito, pues todos lo definen diferente, pero concordamos, estamos de acuerdo que tener éxito, pues es tener a la familia, ¿no? Y tenerla como prioridad y atenderla. Así es. Porque finalmente Dios nos va a pedir cuentas de ellos también, y qué padre que podamos ver aquí a Tiago y a Milka corriendo en el campus. Esperamos que se porten bien siempre. Como los papás. Ojalá que sí. Pues gracias, Pastor Daniel Hernández, por acompañarnos en este programa, compartirnos, abrirnos tu corazón. Gracias. Y pues gracias también por laborar aquí y de aportar tanto, ¿no? A los muchachos, que estoy segura que Dios los trajo aquí como matrimonio para cumplir una misión con cada uno de ellos, ejercer esa influencia que sin duda pues va a ser de crecimiento para la iglesia, finalmente, y para la venida del Señor Jesús. Ya, muchas gracias por la invitación. La verdad no me esperaba estar de este lado tampoco, pero ha sido agradable poder conversar contigo también. En su momento también coincidimos con algunas experiencias, ¿verdad? Sí. Compartimos generación, creo, y poder volver a coincidir, pero ahora con cada quien con diferentes responsabilidades y todo eso. Sí. Habla mucho de cómo Dios puede hacer cambios en nuestra vida, puede transformarnos, y también ha sido para mí poder ver a muchos compañeros con los que coincidimos en la universidad y ahora en otra etapa,
son como qué cosas impresionantes hace Dios en la vida de otras personas también, ¿no? Como lo ha hecho con tu vida, con tu matrimonio, con tus niñas, ¿no? Así que ¿Ves? una Te bendición. afinaste entrevistándome. Es que traes el chivo. Perdón. No, muchas gracias por la plática y amigos, estamos contentos de compartir este momento. Ojalá puedan ver el programa, compartirlo. La verdad es que estas experiencias de vida pues enriquecen a los demás y ojalá que puedan ser de inspiración. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Soy Tigua. Hasta luego.